¿Qué tal, hermanos? Buenas tardes, la ciudad de Querétaro, estudiando Romanos 11. Queremos compartir con ustedes en esta tarde, con el favor del Señor. Vamos a ver que como tema número uno encontramos que Pablo habla sobre el remanente de Israel, esos pequeños grupos que Dios siempre ha tenido a través de toda la historia, ¿verdad? Hasta nuestros días, y se encuentran los primeros 10 versículos del capítulo 11. Vamos a ver que como subtema, ¿verdad? Este sería el tema, el remanente de Israel, y como subtema vamos a encontrar entonces también que Dios habla que este remanente, pequeño remanente, fue escogido por gracia. Esas palabras también tan importantes que descubre Pablo a través de la epístola en el estudio de la escritura. Y bueno, Pablo comienza en principio, ¿verdad?, preguntándose cómo era su sistema de enseñanza, adelantarse un poco a las dudas, a las posibles preguntas que tenían los sacerdotes, los eruditos griegos, los teólogos, que querían pues siempre o contradecir, como lo hicieron siempre con Jesús, también quisieron hacer también con el apóstol Pablo, ¿no? Y entonces Pablo comienza en el versículo 1 preguntándose, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Y él contesta, en ninguna manera. ¿Sí? Dios no ha desechado a Israel, todavía está en el plan profético de Dios, en el reloj profético. El pueblo de Israel es una enorme señal de los últimos tiempos, el regreso en 1947 de Israel a su tierra y la obra maravillosa que Dios ha seguido haciendo, a pesar de que, como Dios expresó a través del profeta, todos los días extendí mi mano hacia un pueblo rebelde y contradictor. Dice Pablo, no ha desechado a Dios a Israel, de ninguna manera. Y entonces comienza a dar argumentos, dice, porque también yo soy israelita. Es decir, si Dios ya hubiera desechado a Israel, pues también Pablo ya no estaría ahí, pues, dentro del plan divino, ¿verdad? Sirviendo a Dios. Dice, yo soy israelita, dice, de la descendencia. Esta palabra también tan importante, de la que hemos visto anteriormente cuando habla acerca de la descendencia de la mujer y de la descendencia de la serpiente, recordarán. Esta palabra descendencia en el griego es esperma y cera en el hebreo. Y dice, yo soy descendencia de Abraham. Soy descendiente verdadero de Abraham, vengo de Sara, de Isaac, de toda la línea del hijo de la promesa, Isaac, no de la línea de Ismael y de la concubina y toda esa línea que es la línea de la serpiente, no, yo soy de la descendencia de Abraham. Y dice además, pues bueno, de la tribu de Benjamín, y leyendo algunas de las promesas, que hay muchas en la escritura, acerca de la fidelidad y la forma cuando Dios decidió escoger por gracia, no por alguna obra, porque si fuera por obras, pues uno se preguntaría, pues cuáles obras hizo Israel, ¿verdad? Al contrario, siempre mataron y apedrearon a los profetas enviados por Dios, al Señor Jesucristo, etcétera. Pero dice algunas de las escrituras que le quiero leer. Salmo 94 dice el versículo 14, porque no abandonará Jehová a su pueblo, ni desamparará a su heredad. Y el profeta Isaías 54:10 dice, porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. ¿Se fija? O sea, así como estas escrituras hay por todo el Antiguo Testamento. Y bueno, esto nos hace recordar la parábola del hijo pródigo, cómo salió y cómo Israel, ¿verdad?
en rebeldía a su padre y contradiciendo pues todas las enseñanzas y principios de su padre, se va a vagar por el mundo y cuando regresa a su casa arrepentido, eh, entonces pues el padre lo recibe desde la puerta de la casa con los brazos abiertos. O sea, la promesa de Dios a sus escogidos y la obra redentora a través de Jesucristo, su Hijo, es tan perfecta que esto sentó las bases para que la justicia divina fuera satisfecha a través de ese sacrificio verdadero del Señor Jesucristo, en el que todos nosotros morimos juntamente con Él. Y de esta forma entonces pues la obra de Dios se ha llevado a cabo. Y bueno, esta tribu de Benjamín que se menciona aquí, ustedes recordarán a Benjamín, que era hijo de Rebeca. Rebeca, pues a la hora de que dio a luz a Benjamín, pues ella murió, ¿no? Fue algo que, pues así Dios lo estableció, Dios lo designó. Pero pues esto es algo que eh, encontramos que la tribu de Benjamín, no solamente de esta tribu venía el apóstol Pablo, también el primer rey de Israel, el rey Saúl, venía de esta tribu, pues así como el apóstol Pablo, ¿verdad? Eminentes hombres y mujeres de Dios descienden de esta tribu, de donde era el apóstol Pablo. Vamos a ver entonces aquí los siguientes textos que dice acá en el versículo 2 ahora, capítulo 11 estamos, ¿verdad? Estudiando. Dice, vuelve a decir Pablo, no ha desechado Dios a su pueblo, no lo ha desechado. Dice, al cual desde antes está siempre refiriéndose a la obra de planeación de Dios antes de la fundación del mundo, cuando la misma escritura en Romanos continuamente también aparece esta verdad. A los que antes conoció, Dios los predestinó y Dios los justificó, y a los que Dios justificó, Dios los glorificó. Entonces, Dios conoce desde antes a su pueblo. Y no significa que porque vio algo en Israel bueno los haya escogido, sencillamente dice, Dios los conoció. O sea, antes de predestinarlos, Él los conoció, Él sabía cómo iban a ser perfectamente bien. Y sin embargo, por eso dice que es un pueblo escogido por gracia, ¿verdad? Porque los escogió aún sabiendo que iban a ser un pueblo rebelde y contradictorio, que iban a tener que finalmente venir un juicio sobre ellos, que vamos a explicar en unos momentos cuando lleguemos a este texto. Pues vemos cómo entonces dicen los que antes conoció, no los ha desechado, porque dice, porque pues los conoció desde antes, sabiendo cómo eran y todo esto. Sin embargo, Él en su fidelidad pues prometió guardarlos, como leímos en el Salmo y en Isaías. Y entonces empieza a esbozar también otro ejemplo que da Pablo acerca de Elías. Recordarán a Elías, el profeta Elías, el que oró para que el juicio de Dios viniera sobre la idolatría en la que se encontraba el pueblo de Israel, la época más oscura quizás de apostasía de Israel, la época cuando Jezabel y el rey Acab, su esposo, pues estaban derribando los altares del Señor y mataron a los sacerdotes del Señor y a los profetas del Señor. Y entonces Pablo usa este argumento, ¿verdad?, histórico, y se remonta a la época de Elías, y dice entonces Pablo, dice, ¿no sabéis qué dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca esta palabra también? Vamos a verla en unos momentos. ¿Cómo invoca a Dios contra Israel? Diciendo, y bueno, antes de pasar al siguiente versículo para ver qué es lo que dijo, ¿verdad?, lo que invocó a Dios contra Israel, vemos esta palabra proginosco,
que es una palabra que les decía que implica ese conocimiento divino que Dios tuvo de antemano, y como lo vimos en el versículo 29, el capítulo 8, les decía de este texto maravilloso donde dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces este texto también usa ese mismo argumento Pablo, porque a los que antes conoció, ¿sí? Y dice, los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Aquí no cabe duda acerca de esta palabra maravillosa que tanta bendición trae al corazón, tanta seguridad a la vida del creyente. Un Dios que te escogió desde antes de la creación, ya en su mente ya te conocía, así el pueblo de Israel ya lo conocía. Y este preginosco, este conocimiento anticipado de Dios, pues dijimos, no tiene relación con las obras, como vimos también en la vida de Saúl y de Jacob, que todavía no habían nacido ni habían hecho ni bien ni mal, y Dios, ¿verdad?, escogió a Jacob y aborreció a Esaú para que el propósito de la elección así se cumpliese. Entonces vemos que esta palabra también invocar, dice cómo invoca. Vimos en el capítulo también 10 que todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. Y esta palabra es en el diccionario, que es la palabra entucano, entuncano. La puedes ver como en el griego así se refiere a esta palabra invocar, que significa interceder, rogar a alguien, bien a favor o en contra de otros. ¿Sí? Entonces vemos que esto, cuando cuando Elías invoca a Dios, ¿verdad? Está intercediendo, rogando de una manera, dice bien a favor o en contra. Aquí es en contra, dice cómo invoca a Dios contra Israel. Aquí lo menciona el apóstol Pablo. Pues es una forma en la que esta invocación pues está tratando de llegar al razonamiento quizás de Dios de esta manera. Y bueno, pues vemos como en el siguiente versículo entonces este diálogo entre Elías y el Señor, ¿verdad? Prosigue, dice Pablo, bueno, recordarás, Señor, cómo Elías, ¿verdad? Pues se dirigió a ti en sus días pidiéndote que lo ayudaras, porque todos los profetas habían muerto, habían sido matados por Jezabel y Acab el rey. Y dice Pablo, y además todos tus altares han derribado. Y solo yo he quedado. O sea, él estaba ahí escondido en un río a donde Dios le proveyó agua porque él mismo había orado para que no llovieran y no llovió en 3 años y medio en la tierra, entonces había grande sequía, y Dios llevó a Elías a este río, y ahí le proveyó un agua fresca, mientras estaba el pueblo de Israel padeciendo por su pecado una sequía terrible. Pues Dios estaba cuidando del profeta de una manera pues preciosa. Le llevaba comida con cuervos, imagínense, los cuervos le llevaban carne al profeta y tenía ahí el agua cristalina fresca del río donde él podía pues sobrevivir, ¿verdad? Y vivir de esta manera. Entonces vemos cómo el profeta, ¿verdad? Su tiempo Elías invocó a Dios, ¿verdad? También y le dijo, bueno, mira, Señor, pues se han matado a todos los profetas, yo solamente he quedado, soy el único de los profetas tuyos que he quedado, han derribado tus altares, así como diciendo, bueno, Señor, pues vas a hacer algo, vas a traer otro juicio peor.
de esta sequía o qué pasa. Pero entonces dice que la historia, dice Pablo, continúa con la historia, y entonces dice, pero ¿qué le dice la divina respuesta? ¿Qué fue lo que le respondió Dios a Elías cuando Elías adujo, verdad, que ya habían muerto todos los profetas, que él era el único que quedaba? Dios le contestó a Elías, y fíjense, Dios le dice, me he reservado 7,000 hombres, 7,000 hombres, pero no eran nada más hombres judíos, pues cualquiera, sino eran hombres que no han doblado la rodilla, no se han arrodillado, no han adorado a quién, al Dios Baal. Wow, entonces haber quedado sorprendidísimo con la noticia, ¿no? Además esto de haber traído una alegría tremenda a su corazón al saber que no era el único profeta que ya sobreviviente. Había un remanente, ¿sí? Ese remanente de Israel, no solamente de hombres que han creído y que pues Dios por gracia también los escogió y han sobrevivido a través de las épocas, ¿verdad? Sino que también en este caso hombres, ¿verdad? Que eran instrumentos de Dios, que Dios había guardado de una manera milagrosa, pues que no habían doblado su rodilla delante de Baal. Bueno, Baal, recordarán ustedes que era el dios de la fertilidad de los cananeos, el dios de la fertilidad de los cananeos cuyo culto se introdujo entre los hebreos. Y pues era un culto terrible, ¿no? Dios Baal era un dios cruel, asesino. Era el mismo Satanás, ¿verdad? Como va a pasar en la tribulación, va a estar tomando pues ventaja de todo esto, ¿verdad? Y creará pues una obra terrible dentro de los judíos. Entonces, la divina respuesta le dice Dios a Elías, mira, no eres el único sobreviviente, hay 7,000 hombres, hay un remanente fiel que todavía no han doblado su rodilla a adorar al Dios Baal, este terrible Dios donde sus cultos sacrificaban a los niños y con las Astarot, la otra diosa, y con orgías terribles, y era pues una época, por eso los 3 años y medio de sequía, de juicio que vinieron precisamente en la época de Acab y de Jezabel, su mujer. Entonces, dice en el versículo 5, así también aún en este tiempo, así también aún en este tiempo, ¿verdad? Aún ha quedado un remanente escogido por gracia. Y entonces dice, y si por gracia ya no es por obras, de otra manera, la gracia ya no es gracia, y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra de otra manera la obra ya no es gracia. Dice, es por gracia, no es por obras. Porque si es por gracia, entonces pues no hay ninguna obra ahí de la que se pueda gloriar el hombre. Entonces dice el versículo acá, en el versículo 7, que pues lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado. Otra pregunta en su sistema de manera de anticiparse a las dudas de las preguntas que causaban sus argumentos. Dice el apóstol Pablo que pues lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos, fíjese otra vez esta palabra, los escogidos sí lo han alcanzado, ¿no? Gracias a esto, ¿verdad? Fue posible pues que el pueblo de Israel pudiera tener la obra maravillosa de ser elegido, como en 1 Tesalonicenses 1:4 dice el apóstol Pablo, porque les dice a los creyentes de Tesalónica,
porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Conocemos de vuestra elección, dice Pablo en este texto, ¿no? Entonces, eh, Israel pues no ha alcanzado la justicia divina, no ha alcanzado a recibir de Dios lo que Dios tenía preparado por ellos, pues por su, dice acá, por su endurecimiento, dice esta palabra que aparece, recuerdan en la parábola del sembrador, el corazón duro, que es la tierra a donde la semilla cae y son puras piedras en pedregales y no lleva fruto. Entonces, como está escrito, dice el versículo 8, Dios les dio espíritu de estupor. Esta palabra estupor, katanuxis en el griego, quiere decir sopor o entorpecimiento. Y es una manera metafórica en la que el apóstol Pablo está refiriéndose a la mente y al entendimiento de las personas que fueron cegadas, ¿verdad?, por el pecado, y el juicio de Dios entonces permitió que esta gente estuviera pues con una nube de humo en su entendimiento, que no pudieran ver con sus ojos la verdad, con los ojos espirituales no pudieran ver en realidad la verdad de Dios, y con los oídos, dice, con oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Entonces vemos que este versículo 8 dice que es algo que está escrito, o sea, esto fue profetizado. Y esto también Dios lo tuvo en mente antes de escoger Israel. Yo no sé si hubieran escogido otros países, ¿verdad? Pues en muchísimos peores pecados y rebeldía hubieran incurrido, ¿no?, que los que tuvo en Israel, porque el corazón del hombre engañoso y perverso. Y bueno, en este caso, bueno, Dios pues hace en esta profecía alusión a este juicio, ¿no? Un espíritu de estupor, de entorpecimiento en su entendimiento, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy, dice Pablo. O sea, hasta este momento, dice Pablo, Israel está con espíritu de estupor, con ojos que no pueden ver y oídos que no pueden oír la palabra del Espíritu de Dios. En Corintios también se refiere a esto cuando dice que hasta el día de hoy, cuando leen en el Antiguo Testamento la palabra, no la entienden. Su espíritu, su mente está cegada, como dice, como que tienen un velo en su mente, que cuando se convierten al Señor, este velo les es quitado. ¿Recuerdan ese pasaje del apóstol Pablo? Y bueno, también estaba escrito, ¿verdad? Dios usó a David para hablar acerca de esto, y dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, y el tropezadero y en retribución. Vemos entonces que esta ceguera también de la que Pablo en Efesios 4:18 se refería cuando dijo, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Y aquí entonces eh, esta palabra del rey David, también profética, cuando dice se ha vuelto su convite, que quiere decir, convite quiere decir mesa, que es un momento cuando los judíos estaban a la mesa, pues era un momento muy importante, a donde ellos pues trataban sus negocios, trataban asuntos familiares en su casa, con su familia, su esposa, sus hijos. Pues fíjese qué terrible, ¿verdad? Este juicio que en un momento también metafórico, de un momento cuando ellos se sintieran seguros, porque es cuando están en la mesa comiendo con sus seres queridos, con sus amigos, que esto metafóricamente pues se volviera en una trampa para ellos, y además en una red a donde iban a ser agarrados como pescados, ¿verdad? Atrapados en una red donde se atrapan muchos pescados. Y aquí muchos del pueblo de Israel iban a quedar entrampados en esta red
que ellos mismos tejieron finalmente, ¿verdad? En esta trampa que ellos también pues, se pusieron. Jesús decía, ¿a dónde guiaría un ciego a otro ciego? Imagínense un cieguito llevando de la mano a un cieguito pues en un bosque, tropezándose cayendo en hoyos, lastimándose siempre. Bueno, dice Pablo, ¿verdad?, acerca de David, que él entonces escribe esto, acerca de su mesa, que se convertiría en una trampa y una red, en tropezadero y en retribución, ¿verdad? Cuando ellos comiendo del fruto de sus propios caminos, el hombre pues siempre estará expuesto por consecuencias de sus pecados también a esto mismo. Y finalmente dice en este mismo pasaje el rey David, que escribió estas palabras, dice, sean oscurecidos sus ojos para que no vean y agobiades la espalda. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean y agobiades la espalda para siempre. Bueno, entonces después de esta lección, vamos a ver la siguiente lección, el pueblo de Israel que también pues está incluido en este juicio por su pecado. Vamos a ver después qué es lo que sucede. Vamos a tener un pequeño break, hermanos, que se tomen como siempre su cafecito y su tortita. Bendiciones, hermanos.